Solo léelo y ya está. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Ya ando bien. Probablemente entraron a este video porque se acuerdan de Descendientes y quieren ver un video sobre Descendientes. Pero algo que me llamó mucho la atención sobre la gente que habla de Descendientes es que siempre habla de esta saga como una saga para adolescentes más del montón que existió y ya está. Por una parte sí, es verdad, pero también es ignorar todo lo que hace a la saga de Descendientes tan buena y lo que hizo que explotara tanto en su momento. Porque Descendientes no son solo 3 películas, sino que son 3 películas, una serie, un montón de libros, muñecos, merchandising. Descendientes la rompió y tiene de todo. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hace que estas películas sean tan buenas? Esa es la pregunta que me hice hace un par de días y por eso me empecé a ver todo lo que pude encontrar de la saga. Tanto las películas como la serie, como los libros, todo lo que pude encontrar empecé a consumirlo y empecé hasta llegar a la conclusión que vamos a estar viendo en este video. Pero no nos adelantemos, vamos a ir por partes y vamos a hablar de qué trata Descendientes. La primera película de Descendientes nos cuenta la historia de Mal, Carlos, Ivy y Jay, los hijos de Maléfica, Cruella, la reina malvada de Blancanieves y Jafar. Estos chicos se criaron juntos en la Isla de los Perdidos, una isla donde viven todos los villanos habidos y por haber. Ellos fueron encerrados ahí 20 años atrás gracias a la alianza de héroes y reyes, todos liderados por la bestia de La Bella y la Bestia. Después de encerrar a los villanos, el tipo hizo que todos los reinos firmaran un pacto para aliarse en un único reino llamado Auradon, donde se puso a sí mismo como rey. La cosa es que 20 años después, su hijo Ben está por cumplir los 16 años, y una vez que llegue a esa edad, va a ser coronado como el nuevo rey de Auradon. Y su primer decreto real es darle a los hijos de los villanos una oportunidad de estudiar en Auradon, porque ellos no son sus padres, no hicieron nada malo y merecen otra oportunidad. Por supuesto que nuestro amigo Ben elige a nuestros 4 protagonistas tan simpáticos y facheros para venir a la isla. Y lo interesante de todo esto es que él los elige personalmente, no fue cosa del azar. Entonces, de entrada nos dan a entender que él investigó a estos chicos. Eso hace que esta escena tenga toda la potencia del mundo. This is a momentous occasion, and one that I hope... ¡Oh, rayos! ¡Le gusto a la loca! El hecho de que Mal y Ben se vuelvan pareja al final de la película puede parecer forzado, más considerando que ella lo embruja con un hechizo de amor. Eso nos lleva a preguntarnos, ¿por qué Mal desarrolla sentimientos por este chico sabiendo que él está forzado a quererla? Y para responder a esa pregunta, tenemos que conocer más a fondo a nuestra protagonista, partiendo del hecho más evidente de la película. Mal no es mala porque quiera hacerlo, es mala porque le enseñaron que esa era la única forma de sobrevivir. Desde que nació, vivía en un entorno hostil. La Isla de los Perdidos no es su lugar para crecer, es su lugar para resistir. Maléfica no la ama, la moldea, no la cuida, la utiliza, y eso se nota en cada mirada de desprecio, en cada orden que le da sin afecto, en cada vez que Mal pone los ojos en blanco ante los intentos de su madre por querer convencerla de hacer algo con falso afecto. Y si bien a Mal no le gustan estas cosas, igual lo hace porque es su madre. La canción Evil Like Me ya nos muestra lo más importante. Mal duda, sonríe incómoda. Hay algo en su interior que no encaja del todo con esa idea de que ser mala es su único destino. Porque lo que Mal quiere, aunque no lo diga en voz alta, no es poder, ni reconocimiento, ni obediencia. Lo que quiere, lo que nunca tuvo, es amor. You know, I thought even villains love their kids. Y cuando llega a Auradon, ese mundo donde todos parecen vivir una vida perfecta, lo que encuentra es desconcertante. No entiende cómo se relaciona la gente, no entiende los gestos amables, no entiende lo que es que alguien te mire con ternura sin querer nada a cambio. Y ahí es donde aparece Ben, el chico que la mira con curiosidad, que la trata bien, que no le tiene miedo, que la invita a mostrarse como es. Y ahí radica lo más importante de todo esto. Estas cosas que estoy diciendo de Ben pasan antes del embrujo. Después de que ella lo embruja, no es que haya un giro de 180 grados en su trato hacia ella, sino que solo se intensifica. Es el mismo Ben, un poco más exagerado, pero es el mismo Ben. Pero claro, cuando él empieza a decirle cosas lindas, cuando la acompaña, cuando se le nota en los ojos que está enganchado, ella no puede creérselo del todo, porque para ella el amor siempre fue un juego de manipulación. Si alguien te quiere es porque hiciste algo para merecerlo, o porque lo obligaste, pero nunca porque simplemente sos vos.
Por eso Mal tiene esa reacción de incomodidad cuando ve que sus amigos sí están encontrando su lugar. Carlos superando su miedo a los perros, Ivy dándose cuenta de que no necesita un príncipe para ser feliz, Jay aprendiendo a trabajar en equipo, todos están floreciendo y ella sigue atrapada en la sombra de Maléfica, tratando de cumplir con un mandato que nunca fue suyo. El punto de quiebre llega cuando se da cuenta de que Ben no está enamorado de ella por la poción, que su interés venía de antes, que incluso sin magia él la veía, la escuchaba, la elegía, y eso la desarma, porque es la primera vez que alguien la elige sin condiciones, y eso para Mal es más revolucionario que cualquier hechizo. No es la típica historia romántica donde el príncipe salva a la chica. La historia de Mal es la historia de una chica que empieza a entender que puede ser amada tal como es, incluso con su pasado, con sus dudas, con sus sombras. Y lo que es más hermoso, empieza a creérselo. And I don't want to take over the world with evil. It doesn't make me happy. I want to go to school and be with Ben because Ben makes me really happy. Us being friends makes me really happy. I choose good, you guys. Just to be clear, we don't have to be worried about how really mad our parents will be. Acá la reacción de Carlos representa muy bien de qué se trata esta primera película, y es un poco todo lo que venimos diciendo acerca de Mal. Básicamente Belle lo dice al principio. Esta es una historia sobre un grupo de chicos que tienen que demostrarse a sí mismos y al mundo entero que ellos no son sus padres, son sus propias personas y eligen su propio camino. Carlos, por ejemplo, él arranca como un nene con traumas. Su madre lo tenía como esclavo y lo asustaba diciéndole que los perros son criaturas horribles que se comen a los niños que se portan mal. Teniendo en cuenta que Carlos es el más chiquito del grupo, es normal que sea el más asustadizo. Se ve que Jay todo el tiempo lo trata como su hermano menor y lo cuida para que nadie se meta con él. Y claro que Jay es el primero en meterse con Carlos, pero es por esta creencia de que en la isla tenés que ser fuerte para sobrevivir, tenés que ser malvado. Entonces Jay todo el tiempo lo está moldeando. Y cuando los dos llegan a Auradon, descubren otro camino. Jay se enfoca en aprender a trabajar en equipo, en que la fuerza está en la suma de sus partes y no en la fuerza física. Una lección que después sería importante para el final de la película, donde los cuatro protagonistas se mantienen juntos frente a Maléfica y fortalecen la magia de Mal gracias a su unión. También en esta primera película vemos a Carlos encontrando otra figura de hermano mayor en Ben, quien se ofrece para enseñarle a integrarse en Auradon y aprender a jugar el deporte este, pero eso es más bien secundario. Ellos comparten esta escena adorable donde Carlos es perseguido por el perro de la escuela y se asusta al punto de esconderse en un árbol, y en lugar de reírse, como lo haría Jay, Ben le enseña que el perro es bueno con empatía, respetando su tiempo de aceptación y sobre todo su espacio, dejándolo crecer a sus tiempos, algo que veríamos bien marcado en la segunda película, donde Carlos ahora es el más maduro del equipo. Él sabe qué decir y cuándo decirlo, salvo con la chica que le gusta, porque sigue siendo un niño por ese lado, pero cuando lo vemos hablando con Mal sobre las cosas que la tienen angustiada, o cuando lo vemos decirle a sus amigos que se sienten y hablen de lo que les pasa porque él no puede soportar que hablen todo por espaldas y que nunca se diga las cosas a la cara, ahí es donde vemos al Carlos maduro y honesto que realmente es, a este personaje que tanto vamos a extrañar en las próximas películas. Pero bueno, por ahora estamos hablando mucho de la trama. Vamos a ponerle pausa a este tema por ahora y sigamos hablando de otra cosa. Si hay algo que marca mucho a esta trilogía y que se diferencia mucho de otras sagas como lo pueden ser Monster High o Ever After High, es la teatralidad. Descendientes no podría ser contada en animación, no puede ser contada en animación, porque algo que caracteriza mucho a todo esto es ese sentido de ser un teatro filmado. Déjenme que me flashe un poco más. Acá estoy usando el concepto de teatralidad como una forma banal de referirme a que muchas personas subestiman esta película por estar dirigida a un público joven y se deja de lado el hecho de que Descendientes funciona como un musical con todas las letras. No hablamos de que estas son películas con canciones, sino de una narrativa que se apoya activamente en el lenguaje del teatro musical para transmitir emociones, conflictos y evolución de personajes. Un dato importante es que la primera película no fue concebida originalmente como un musical, y es que a ver, la película ya estaba escrita. Como tal, el guión de las tres películas estuvo a cargo de Josann McGibbon y Sarah Parriott. Cuando ellas escribieron la primera película y se la dieron a Disney, la compañía llamó a Kenny Ortega y este, después de leer el guión, decidió hacerlo un musical porque esta historia se podía explotar mejor como un musical. Según dijo Kenny Ortega en una entrevista, la música se fue incorporando de forma orgánica durante la producción. Y eso se nota, hay menos canciones originales, están más espaciadas y en ocasiones parecen insertadas más como adornos
que como núcleos dramáticos. Aún así, Descendientes ya muestra intenciones teatrales desde el principio. La apertura con Rotten to the Core no es solo una canción, es una introducción escénica al mundo de los villanos, con coreografía, vestuario exagerado y un lenguaje visual que apela directamente al musical como espectáculo. Acá tenemos que tener en cuenta todo. Miren el escenario de la isla. No es que estamos en un solo escenario, sino que son varios escenarios diseñados para construir la isla de una manera muy marcada. Hay detalles por todos lados. Y sí, que vas más allá de los grafitis que hacen los personajes. Cómo está todo construido para que se vea sucio, pero que a la vez tenga un orden. Pero miremos más allá de la música, el vestuario, la escenografía, la coreografía. Centrémonos solo en la actuación de estos 4 chicos. Es increíble cómo interpretan a sus personajes desde el principio, dotándolos de una personalidad extravagante que se deja ver en la primera aparición de cada uno. Es que simplemente la presentación de este musical es perfecta por sí sola, y aunque no toda la película lo hace, es importante destacar que ciertas canciones sí cumplen con la función teatral de abrir una ventana al interior de los personajes. If Only es el ejemplo perfecto, una balada introspectiva en la que Mal expresa sus dudas sobre quién quiere ser, marcando un punto de inflexión en su arco emocional. Esto es puro teatro musical, usar la canción como monólogo. También lo vemos en Evil Like Me, donde la lucha interna de Mal se ve reflejada en la aparición de la idea que tiene de su madre, una mujer que se divierte en la idea de ser mala. Y acá es donde más se deja ver el arco principal de Mal, siendo que ella mira con dudas y con algo de desprecio a su madre mientras ella juega a ser una villana. Pero cuando Maléfica menciona que pueden ser malvadas juntas, es cuando Mal decide unirse al juego. Dimension, por su parte, funciona como una canción de alivio cómico, cortando con todo el drama que la protagonista viene viviendo para darnos un espectáculo divertido y exagerado a propósito. En la segunda entrega, Descendientes abraza completamente su naturaleza musical. La puesta en escena crece, la música tiene mucho más protagonismo y las canciones están claramente pensadas como momentos clave dentro de la historia. Esto es porque ya las guionistas escribieron la película pensando en un musical y Kenny Ortega pudo aportar su visión al proceso creativo. Esto hace que temas como Ways to Be Wicked o What's My Name se conviertan en números de apertura teatral, con toda la energía de un show en vivo. La cámara acompaña el movimiento como si fuera un director de escena, y los escenarios se transforman en espacios coreográficos más que en locaciones realistas. Por esto se puede jugar con la idea de que todo sea exagerado y que funcione de igual manera. Y por esto es que la introducción de Uma es tan fantástica. Algo que me pareció horrible de la primera película fue el número musical final, que ya ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Y tampoco me voy a molestar en buscarlo porque realmente como número musical final no funcionaba. No te contaba nada, no tenía el mensaje de la película, era solamente una canción que estaba ahí por estar, porque el musical tenía que cerrar con un número musical y listo. Pero sinceramente es una canción olvidable y aburrida. Pero en la segunda película esto no pasa. You and Me es un número final coral enorme. Funciona como resolución emocional del conflicto, lo cual es una fórmula muy usada en Broadway. A eso se le suma la progresiva desaparición del realismo dentro del universo. Es decir, estos personajes no son conscientes de que empiezan a cantar y bailar de la nada, sino que cuando empiezan a cantar y bailar de la nada, es que estamos viendo una fantasía dentro de ese universo. Cada vez más, las emociones son tan importantes como los hechos, y esto se expresa con canciones. Space Between es una de las canciones más emocionales por esto mismo. Acá, en todo momento, estamos viendo una conversación entre Mal e Ivy, que bien podría ser de ellas dos hablando mientras suena música de fondo, pero que sea una canción la hace todavía más emocionante, porque pueden expresar de manera más genuina lo que sienten sus personajes, como es algo triste pero positivo a la vez. Ese sentimiento de importancia y ese sentimiento de peso emocional no se puede transmitir solo con palabras. Pero la canción que más explota todo esto en la película es It's Going Down, ya que tiene una mezcla de estilos fantástica, sumada a las voces de todos estos cantantes de calidad. Además de que el espectáculo que nos dan es el más llamativo de ver, porque arrancamos en una negociación que pasa a ser una conversación entre todos, después se pausa por un segundo para acentuar el drama y vuelve a la acción con una pelea de espadas entre los protagonistas y los piratas. A esta canción se le suman partecitas de What's My Name para resaltar la necesidad de Uma de tener todo bajo control, y genera esta emoción que hace que la batalla sea muchísimo más épica
épica de lo que en realidad debería de ser. Claramente la segunda película es mi favorita de toda la trilogía, porque es la que mejor maneja su espectáculo y además de eso no tiene ni una sola canción mala. Todas son pegadizas, todas suenan bien, todas tienen su dosis de sentimiento. Incluso la canción de relleno, que es Chillin' Like a Villain, resalta junto a las demás. Acá no hay canciones peores que otras, sino canciones mejores que otras. En la tercera película, Descendientes se convierte directamente en una fantasía teatral filmada. La historia se pliega a la forma musical y no al revés. La cámara, la iluminación, los colores y la coreografía están al servicio del espectáculo desde el primer minuto. Cada personaje tiene su espacio musical, cada giro importante viene acompañado de una canción y cada coreografía parece salida de un escenario de Broadway, pero con los recursos técnicos del cine: cortes, efectos especiales, cámaras volando. El número Queen of Mean, por ejemplo, no es simplemente un solo poderoso de villana, sino que es una transformación escénica del personaje. Esto es una piña en la nariz a todas esas personas que dicen que no les gustan los musicales porque se ponen a cantar y bailar de la nada e interrumpiendo toda la trama. O las personas que dicen que da lo mismo ver un musical sin saber lo que está diciendo la letra. Acá, si no escuchás y no sabés lo que dice la letra de Queen of Mean, te perdés literalmente de toda la transformación de Audrey, que además beneficia enormemente la trama, porque resume en 3 minutos algo que podría tardar hasta media hora en ser contado en un formato más centrado en la narrativa textual. Digo, pensemos en la primera película. ¿Cuánto tardaron los chicos en meterse en el museo para poder llegar a las cosas de sus padres? Acá Audrey lo hace en 2 segundos porque es todo parte de la narrativa teatral que te resume todo. Pero no es solo resumir, sino que todo lo que te tienen que contar te lo están contando en esta canción. Audrey no necesita justificar nada con palabras. Su cambio se entiende con una sola canción. Eso es narrar con música. Y su interpretación vocal está cargada de teatralidad, inflexiones, pausas dramáticas, agudos con rabia. Todo grita musical de villanos y en el mejor de los sentidos. Por otro lado tenemos canciones como Do What You Gotta Do, Do What You Gotta Do, Do What You Gotta Do. Ay, no me sale. Una canción padre e hija entre Hades y Mal, con una vibra de cabaret blues teatral que rompe con el estilo pop del resto del soundtrack. Se siente como un número de Chicago en medio de una obra infantil, y funciona porque es una conversación musical. De nuevo, la canción como diálogo es recurso clásico del teatro musical. Y mi favorita personal de esta película es nuevamente la canción coral. Night Falls posiblemente es el mejor momento musical de toda la película. Acá se juega todo, una excelente coreografía acompañada de una discusión entre Mal y Uma, que después es interrumpida por Evie para tener una pelea de espadas, y en el medio hechizan a todas estas armaduras. Pero más allá del despliegue técnico, lo que convierte esta canción en una joya musical teatral es su estructura. Comienza con un suspenso casi operativo y va sumando capas hasta explotar en una batalla cantada, literalmente una pelea coreografiada al ritmo de la música. Este es un clímax digno del tercer acto. Todos los personajes participan, cada uno aporta su voz y su estilo, pero la armonía los une, y no hay forma de imaginar esta secuencia sin la canción. Se escribió para ser cantada, no para ser hablada. Por supuesto que tampoco nos podemos olvidar de nuestra querida canción de relleno, aunque esta vez no tiene a Ben involucrado. One Kiss es una balada romántica con tintes de comedia musical. Funciona casi como una pausa emocional entre tanta épica, y le da espacio a Evie para expresar sus sentimientos. No tiene la fuerza dramática de otros números, pero aporta el desarrollo del personaje desde lo musical, reforzando que todos tienen un momento para cantar lo que sienten. En fin, repasamos todas estas canciones para resaltar el hecho de que Descendientes no puede ser comparada con otras producciones, porque Descendientes tiene un estilo único, tiene una identidad visual muy bien marcada y tiene todo este sentido de teatralidad que no puede ser comparado. Hay un mérito artístico enorme en el hecho de que toda la esencia de esta película es mezclar la teatralidad con la fantasía y volverlo una película. Algo que The Rise of Red no entiende. Pero eso es cosa para otro video. No se trata solo de que las canciones sean pegadizas, que sí lo son, sino de que el musical le da un marco emocional que hace que todo cobre sentido. Descendientes es, al final del día, una gran obra de teatro disfrazada de saga juvenil. Es por esto que sus spin-off pierden tanta potencia al ser vistos en comparación. Los libros, por ejemplo, tienden a irse por construir una trama épica y fantasiosa, cosa que funciona dentro de una obra literaria, pero cuando leemos los libros se genera un sentimiento de vacío, de que falta algo. Y sí,
te meten muchísimo lore y datos para complementar las películas, pero sigue sintiéndose hueco, sin alma. Algo mucho peor le pasa a Wicked World, siendo este el peor producto derivado de Descendientes. Más temprano en este video habíamos hablado de Monster High y Ever After High. Les decía que Descendientes no se compara a esas otras series porque tiene una identidad muy marcada, pero Wicked World ignora esa identidad para convertirse en un producto vacío. Acá vuelven a todas las chicas de la franquicia muñequitas que existen justamente para vender muñecas. No tienen ninguna personalidad, son todas amigas, se llevan y se tratan bien, cantan y bailan juntas para mostrar que la magia de la amistad es fantástica. ¡Yay, glitter, colores! Pero no es Descendientes, solo se maquilla como si lo fuera. Y acá es donde retomamos el tema de la trama, porque claro, podemos estar todo el día hablando del lado teatral de Descendientes, pero no nos podemos olvidar de que estas tres películas están unidas por una historia en común. Ya lo dijimos al principio, pero hagamos un repaso rápido. Esta es la historia de los hijos de villanos clásicos de Disney, pero lo importante de este dato es que si bien todos los villanos y héroes clásicos que aparecen en esta saga están fuertemente basados en sus respectivas películas de la compañía, no son los personajes de las películas, solo se basan en ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Que Cruella puede tener la misma historia que la Cruella de los 101 Dálmatas, pero al final del día es otra Cruella. En los libros hay un intento de justificar que todos los villanos muertos que están vivos para esta película fueron revividos por el hada madrina para recibir su castigo de ser encerrados en la isla. Esto para que tenga sentido que personajes como la reina malvada de Blancanieves, que debería estar recontra bien muerta porque se supone que al final de la película cayó de un acantilado, acá esté reviva y tenga una hija. Pero este dato de que la hada madrina los revivió a todos no tiene ninguna validez dentro de las películas porque nunca se menciona como tal, y los libros tienen una fuerte necesidad de colgarse de los clásicos de Disney, cosa que las películas no hacen, solo los referencian, pero no se cuelgan de ellos. Por esto hay que entender que Descendientes toma a los clásicos como una excusa para contar su historia. Si esto se tratara de 4 chicos de la calle que de la nada son elegidos para ir a una escuela de gente con plata, no tendría impacto, no tendría identidad. Todo el conflicto interno de los personajes y sus problemas parentales seguirían ahí, pero simplemente no nos importaría de la misma manera que nos importan los hijos de los villanos clásicos de Disney. Además, su mundo no podría ser así de fantasioso. Gran parte de la magia de Descendientes es que dentro de su mundo existe magia, y el hecho de usar a tantos personajes icónicos que están representados por tantas cosas hace que se pueda jugar más con la escenografía y la puesta en escena, cómo se visten los personajes, cómo es su color de pelo, qué cosas hay en este mundo que lo hacen ver tan fantástico. Todo esto se puede hacer por la excusa de ser los hijos de personajes clásicos de Disney. Pero de nuevo, repitamos y dejemos bien en claro, todos estos personajes no son los personajes de Disney, solo se basan en los personajes de Disney. Y por esto mismo, yo creo que es un despropósito centrarse en datos como ¿por qué todos los reinos decidieron unirse bajo Auradon? ¿O por qué todos tienen hijos de las mismas edades? ¿O por qué todos los villanos parecen tener la misma edad cuando en las películas se muestra que algunos son más viejos que otros? La respuesta a todo esto es tan simple como que Descendientes es su propio universo y toda su trama es una excusa para contarnos la historia de superación de este cuarteto. Ya lo repasamos al principio, así que no hace falta ahondar más en ello. No hace falta ahondar tanto en el pasado que te cuentan en esta película, porque el pasado es para entender qué está pasando ahora, no para cuestionarlo constantemente. Porque si fuera necesario centrarse en lo que pasó antes, en cómo Auradon se convirtió en Auradon, entonces esta saga de películas no sería Descendientes, sería la batalla campal de Bestia contra todos los reinos, o una cosa así, no sé. Pero eso no es lo importante y no hay que centrarse para nada en eso. Particularmente lo importante de Descendientes y en lo que sí hay que centrarse es cómo se desdibuja la línea entre el bien y el mal. En la primera película vemos a los niños pasar de ser malos a buenos, pero ya en la segunda película, Mal tiene una crisis de identidad porque no sabe ser buena al 100%. Esto porque nadie es bueno al 100%, pero ella no lo entiende. Ella viene de un mundo donde había que ser mala en todo, y ahora que está en este mundo de gente buena, piensa que tiene que ser buena en todo. Pero Ben es un ejemplo de que no toda la gente buena es 100% buena. Hay una escena en la que Ben se entera de que Mal estaba usando magia para ser la princesa perfecta, y él se enoja tanto que le grita. Le dice que es una mentirosa y que él la está pasando muy mal dando todo de sí para ser el rey perfecto que todo el mundo espera que sea, y que pensaba que ella estaba en el mismo lugar que él, y que le duele que le mienta de esa manera. Y esta escena me encanta porque saca a Ben de ese ideal de perfección que tiene y lo pone más parecido a lo que era su padre, ya que un hecho importante
de La Bella y la Bestia es que Bestia no es malo por ser una bestia, sino que es una bestia por ser malo. Simplemente tiene esa apariencia porque una bruja lo hechizó por haber sido tan malo con ella. Pero toda esa conducta explosiva, agresiva y violenta eran enteramente suyas. Por esto, me encanta que Ben deje de ver su verdadera cara de esa manera. Le añade profundidad a su personaje e incluso llegué a pensar que Ben había heredado parte de la maldición de su padre, ya que cuando se enfrenta a una situación de peligro en las dos primeras películas, suelta un rugido y se lanza a pelear. Ya para la tercera, Audrey lo hechiza para convertirlo en bestia. Después, Jane intenta salvarlo tirándole agua del lago encantado, pero le quedan colmillos y una barba. Esto me llevó a creer que iban a darle un final épico a Ben, formando parte de una escena de una pelea de verdad y teniendo parte de bestia para siempre. Pero en realidad el final de Ben es este. Am I invited to the wedding? Hi, Dad. Y acá todos concluimos en que la tercera película es la peor por estas oportunidades desaprovechadas que tiene, porque lo de desperdiciar a Ben como bestia es una cosa, pero después tenemos el hecho de que la película introduce a Hades como el padre de Mal, quien la abandonó desde bebé. Esto da paso a una dinámica interesante de explorar, donde a ella parece no interesarle mucho él, mientras que él, poco a poco, empieza a generar un interés por su hija, lo cual sí, puede parecer bueno al principio, pero Hades se hace bueno de la nada misma. Literalmente pasa de querer escaparse de la isla y vengarse de todos, a ser sumiso por su hija y portarse como un padre porque sí, porque así lo quiere la trama, ignorando el hecho de que al principio de la película él intentó matar a su propia hija. No hay transición, no hay enfrentamiento real, no hay esa tensión que sí se logra entre Mal y Maléfica, donde se veía el juego de poder, la decepción, la elección de un camino distinto. Acá no, acá Hades canta con su hija, la ayuda y ya está todo bien. Y no es que Hades no pueda volverse bueno. Acá el problema no es lo que pasa, sino cómo pasa. Audrey como villana me parece una idea fantástica porque ella es la contraparte de Mal en todo sentido. Mal es la hija de una villana que fue criada para ser malvada, pero es buena en el fondo. Audrey es la hija de una princesa que fue criada para ser buena, pero tiene todos estos sentimientos malos como lo pueden ser la envidia, el creerse mejor que los demás, el ser posesiva, el ser caprichosa, además de la ironía de que la hija de Maléfica es la buena y la hija de Aurora es la mala. Otro acierto de la saga Descendientes es esto: todo el tiempo está haciendo referencia a momentos icónicos de los padres de estos chicos, mostrando el amor que hay a las producciones originales. Pero en fin, la cosa con Audrey es que no termina de ser lo suficientemente malvada para ser la villana final. Pierde totalmente el chiste si la comparamos con Maléfica, la madre de la protagonista que atormenta todo el tiempo, incluso sin estar ahí. Aquella bruja tan, pero tan poderosa que se tuvo que dejar ganar para que los protagonistas salieran ilesos de aquel enfrentamiento. Después tuvimos a Uma, aquella niña rechazada con problemas de autoestima que buscaba superioridad y estaba movida por este deseo de hacer lo que todos creían que no era capaz de hacer. Uma secuestró a Ben, lo hechizó, peleó mano a mano contra Mal, tanto con espadas como en versión monstruo. Jugó con su mente y la hizo llorar de tanto mal que le hizo. Y después tenemos a Audrey, que lo peor que le hizo a Mal fue convertirla en una viejita, lo cual fue otra cosa mal hecha. Cuando Mal se transforma en una viejita, pierde movilidad y se vuelve más lenta por una sola escena, porque después nadie la paró de ser una viejita resarpada que anda en moto y hasta maneja por el agua. Además, miren lo derecha que anda en moto. Se supone que esta viejita tenía problemas de espalda hace una escena atrás, y ahora está recontra derecha y anda re piola. Dale. El tema con todo esto es que Audrey no tuvo actos verdaderamente malvados. Su mejor escena como villana es aquella donde aparece en el cumpleaños de Jane y comienza a recriminarle a todos que no la invitaron. La verdad que la actriz lo hace bastante bien al transmitir ese miedo e incomodidad que generaría estar en presencia de una loca. Simplemente miren cómo se mueve, cómo camina, miren las expresiones que pone mientras habla, y que ponga a dormir a todos mientras canta el feliz cumpleaños en una melodía lenta, da miedo. Es una villana real, pero después se pasa toda la película escondida en una cabaña porque sabe que Mal le gana enseguida. En la primera película tenemos una batalla final muy buena donde los cuatro protagonistas corren por todo el salón evitando a la gran dragona Maléfica y al final deciden aceptar su destino juntos. Muy emotivo todo. En la segunda película tenemos una escena épica donde Uma salta al agua y se convierte en un pulpo gigante, atacando a todos en el barco. Ahí, Mal descubre que puede transformarse en dragona como su madre y pasamos a tener un enfrentamiento fantástico entre Uma y Mal. Enfrentamiento
que tiene que parar Ben, un simple humano, saltando al agua y poniéndose a gritarle a dos bestias enormes que se calmen. Me caigo de orto con la epicidad. Pero después tenemos la batalla final de la saga. Mal, en versión dragona, le escupe fuego a Audrey. Ella le tira un rayito y Mal gana. Audrey se queda dormida como su madre y todo se vuelve un dramita. Aburrido, malísimo, súper olvidable. Al final de esta película, rompen la barrera de la isla de los perdidos, haciendo que ahora todos sean libres. Cosa que había sido el conflicto principal y que daba un cierre bastante bueno a toda la saga que veníamos viendo. Pero después salió un especial animado que mostraba la boda entre Mal y Ben. Ese especial incluía un pequeño tributo a Cameron Boyce, despidiéndose a su vez de su personaje, porque recordemos que el actor había fallecido poco antes del estreno de la tercera película, y por eso la tercera película está dedicada en su memoria. Esto hace que el tributo que le dan a Cameron Boyce en el especial animado sea un momento emotivo, pero a la vez completamente fuera de lugar desde el sentido narrativo. La partida de Carlos merecía mucho más, merecía ser una trama con un peso real, con repercusiones visibles en personajes como su madre o Shane, o bueno, el mismo perro que se supone que era su mejor amigo, pero no, Cruella nunca más volvió a aparecer. Shane desde la tercera película tampoco volvió a aparecer. En su lugar, lo único que tenemos es a Mal diciendo que no es lo mismo sin él, dentro de un especial animado a 12 frames por segundo, que ridiculiza el personaje de Hades con fines comédicos y que no fue un cierre real ni justo para la historia que venían construyendo. Y si uno no está al tanto de lo que pasó con Cameron Boyce en la vida real, la partida de Carlos no tiene sentido. Creo que hacer el especial animado fue la peor cosa que pudieron haber hecho con la saga. Realmente no hacía falta. Ya el final perfecto era Descendientes 3, era un final feliz. Y si el especial animado fue hecho como tributo a Cameron Boyce, podrían haberlo hecho muchísimo mejor. Pero eso no es lo importante. Lo importante acá es que la saga de Descendientes fue una saga que se caracterizó por el mensaje que daba. El mensaje de que nosotros no somos nuestros padres, de que podemos elegir qué queremos hacer con nuestras vidas y que está bien tener dudas a veces. Pero lo importante es saber anteponerse a esas dudas y sobrellevarlas de la mejor manera. Ser fuerte ante los momentos difíciles y entender que no siempre vas a tener todo bajo control. Todos estos mensajes están acompañados de una teatralidad fantástica y una representación musical que realmente se escucha muy bien. Y por todo esto creo que la saga Descendientes tiene que ser vista de esta manera, como una trilogía musical, pero apreciando la teatralidad que tiene por detrás. Porque muchas veces se deja de lado todo el concepto teatral de los escenarios, los vestuarios, las actuaciones, las coreografías, como que todas esas cosas son pasadas por alto porque, no sé, por cosas de la vida. Y creo que el foco en este tipo de películas lo tenemos que poner ahí. El guión es casi una excusa para que podamos ver toda esta teatralidad, pero Descendientes de igual manera sabe manejar su guión dentro de lo que cabe. Y los problemas que pueden aparecer en Descendientes principalmente son cuando nos ponemos a analizar el guión en base a clásicos de Disney que ni siquiera son parte de la película. Esta es una saga hecha con amor y se nota. Y es por todo esto que se convirtió en una de mis sagas favoritas musicales. Pero bueno, esta es mi opinión de todas estas películas. Y ya saben que si ustedes tienen una opinión diferente es más que bienvenida y pueden dejármela acá abajo en los comentarios y yo los voy a estar leyendo. Les agradezco mucho que hayan visto este video hasta el final. Les comento que pueden ir a seguirme en Instagram si quieren ver más cosas como esta, porque de vez en cuando me pongo a hablar de estas cositas en historias. También déjenme en los comentarios si quieren que haga un video hablando sobre la cuarta película, que no es Descendientes 4, sino que es un spin-off que nos cuenta una historia completamente nueva y que por eso decidí no incluirlo del todo en este video. Tiene una mención por ahí, pero una mención como mucho. Aunque de igual manera tengo entendido que la nueva saga va a ser una trilogía, no va a ser solo la 4, y tiene todo el sentido del mundo, porque si vieron la 4 saben que tiene un final horrible que no termina realmente. Pero en fin, esas son cosas para cuando hablemos de la 4. Yo por ahora no tengo nada más que decir. Así que nuevamente, muchas gracias por haber visto este video hasta el final, y con todo esto me despido. Eso es todo, amigo.